Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show del cabaret. Jueves 5 de marzo 2026. Comenzamos a tambor batiente el tercer mes del año 2026 y hoy es un programa muy interesante. Vamos a repasar algo sobre la coyuntura mundial, el desastre que está haciendo Donald Trump en Medio Oriente, la guerra y el conflicto con Irán. De pasadito vamos a tocar ese tema porque déjeme le confieso que el programa de hoy se va a poner muy sabroso, muy interesante. Lo vamos a dedicar a la conmemoración del Internacional de la Mujer, que es el 8M, el 8 de marzo, y precisamente va a tener una mesa importantísima de jerarquía. Va ni más ni menos que estar con nosotros Julieta Hernández Camargo, activista, abogada y especialista en temas de feminismo. Va a estar con nosotros María Jesús Hernández Uribe. Ella es feminista, conocida en el ámbito como la politóloga. Es una activista férrea de los temas del feminismo. Y conduciendo esta mesa de mujeres, aquí en el cabaret va a estar Grecia de la Hoya Rivera. Usted ya la conoce, politóloga en formación y también activista en temas de feminismo. En los temas de coyuntura duros, pues vamos a analizar un poco lo que ha sido la reforma electoral y las reacciones una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum la puso sobre la mesa y que ya la están discutiendo en el Congreso ahora sí formalmente. Vamos a ver las reacciones del PT, del Verde. Usted ya se la sabe, hay cierta negativa y sobre todo la coyuntura local con Monero Canomá, que siempre es punzante, sobre todo por el tipo de gobernantes que tenemos en Durango, desparpajados, obtusos, lacónicos, con cierto grado de retraso mental. Esto es El Cabaret, mi nombre es Leonardo Álvarez, comenzamos. Queridos amigos, gracias por sintonizar El Cabaret. Póngase cómodo, como lo he dicho siempre, si es en la cocina, si es en su hogar, en la cocina, en la sala, en su recámara, si es en su coche, en su oficina, también escúchelo, póngale ahí en la sintonía adecuada y disfrute de una hora, a veces rayo un poquito más de una hora, pero intentamos que sea un programa ameno, punzante y preciso, que es parte de lo que nos caracteriza, además de sarcásticos. Y hablando de sarcasmo, usted sabe que el estilo cabaretero comienza con los moneros, haciéndoles un homenaje. Comienzo con el monero Hernández en la jornada, el día de hoy, que le dedica todo el tema y el peso de la crítica, ni más ni menos que al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Reginaldo Sandoval, el dirigente de los coordinador de los diputados del PT, que es el que ha hecho más ruido. Ese apoyo no se ve, dice Monero Hernández, y por ahí el líder del Verde, el líder del PT dicen, es un honor no estar con Claudia hoy. Pues, ¿qué pasó? La negativa del Partido Verde y el Partido de Trabajo a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, responde básicamente a la lucha por la supervivencia de los partidos morralla, de las rémoras, de los partidos bisagra, como se les llama. ¿Cuáles son sus principales objeciones? Repasémoslo rápidamente ahí que usted tiene el cartón en la pantalla. Fin de plurinominales nacionales. Eliminaría escaños seguros para sus cúpulas, obligándolos a competir en distritos donde Morena absorbe la mayoría del voto. Es donde le critican a Morena y a Claudia Sheinbaum. Número 2, asfixia financiera, claro, los recursos. El recorte del 25% al financiamiento público compromete su operatividad y los vuelve vulnerables frente al capital privado. Y yo entrecomillo ese capital privado. Usted sabe que no hemos podido sacarnos la espina de la forma en que dineros oscuros, de poderes fácticos, dígase medios de comunicación, grandes empresarios y obviamente los gobiernos paralelos que han metido sus dineros a las campañas políticas. Número 3, riesgo de hegemonía. Es algo con el que se critica Morena y tienen razón, en eso no se equivocan, ¿eh? Temen que la nueva fórmula permita a un solo partido con el 50% de votos controlar el 75% del Congreso, restaurando un sistema de partido único. No partido hegemónico, pero sí de partido único. Hay que hacer esa distinción. Número 4, negociación política. Al ser indispensables, y esto lo pongo entre comillas, para la mayoría calificada hoy en día con las reglas actuales, los aliados, Verde, PT,
Presionan para modificar la letra chiquita, pongámoslo entre comillas, a pactar beneficios futuros. Obviamente siempre lo han hecho. Recuerdo cuando el papá del Niño Verde en el 94 compitió contra Zedillo, siendo un esquirol del PRI precisamente. Número 5, control de élites, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque personajes como Reginaldo Sandoval, Alito Moreno, Ricardo Anaya, que está hoy fungiendo como senador con fuero, y otros más, no podrían ser titulares de una diputación, de una senaduría en el ámbito nacional y una diputación local en el ámbito de los municipios y los estados, precisamente porque son cúpulas de élites, son posiciones que se les dan a esas élites. Los líderes históricos rechazan perder el poder sobre la designación de cargos. Ya la semana pasada analizábamos una declaración de uno de los próceres democráticos del momento, un Manlio Fabio Beltrones, pero ahí usted puede poner a quien me ponga, a Alito Moreno, a Ricardo Anaya, a La Bastida. Por ahí incluso he escuchado opiniones de gente como Sauri del PRI, ponga usted también ahí a Cuauhtémoc Cárdenas, es decir, gente que por ahí está con el tema de tener una oportunidad a partir de las élites y las cúpulas partidistas. En conclusión, para hacerle un homenaje a Monero Hernández por esa capacidad de síntesis, los aliados consideran la reforma inviable, pues les arrebata el presupuesto, primer daño, dinero, y los mecanismos que garantizan su permanencia política. Los está desafiando. Vamos a ver, hay quienes opinan que nació muerta esta ley, o esta iniciativa de reforma. Vamos a ver qué sucede. Precisamente estamos observando, veamos qué se dicen los dimes y diretes y analicemos la coyuntura. Cartón número que sigue, le pediría aquí a mi máster, tiene que ver también con Monero Hernández. No podía dejar pasar una crítica que me parece muy punzante, muy crítica, muy precisa. Mañanera Light. Y esto muestra los fuegos a los que está siendo, de los que está siendo presa la presidenta. Estamos hablando ahorita de un fuego amigo aparentemente entre partidos aliados al partido gobernante, de donde ella emana, Partido Morena, pero no podemos dejar de lado el tema de las empresas y los intereses corporativos, que además, desde el 2018, cuando López Obrador llega al poder, que se comienzan a hacer reformas estructurales, vamos a ponerles el mote de progresistas, limitando el poder voraz de empresas mineras, de empresas que extraen agua, derechos de agua, derechos mineros, de empresas como Monsanto con el tema de los transgénicos, el tema del gas natural y el uso del fracking para explotar petróleo y gas natural, y un sinnúmero de otro tipo de reformas o de cambios constitucionales, algunos, otros cambios en los reglamentos, otros, que limitan el poder intervencionista de las empresas. Pues el caso de la Coca-Cola ahí está. Y a mí me parece lamentable porque al final de cuentas el mensaje que está mandando Claudia Sheinbaum desde la mañanera, por eso me parece interesante una mañanera light, es que ahí están esos intereses, están de vuelta los canadienses negociando los intereses sobre sus mineras, negociando sobre la explotación de derechos de agua, y me parece que es muy elocuente lo que está sucediendo. Está siendo presa o víctima de varios fuegos, amigos y enemigos, y estos son fuegos desde el exterior. Con el pretexto de que viene la Copa del Mundo, de que Coca-Cola es el principal patrocinador de la FIFA, entonces estamos viendo que se está cediendo algo de soberanía. La aparición de Claudia Sheinbaum con el CEO de Coca-Cola, pues es un ejercicio de realpolitik, vamos a dejarlo así, realpolitik, que sacrifica la narrativa de salud pública de Morena en el altar del Temec. Acuérdense que los sellos contra bebidas y alimentos con exceso de grasas, de calorías, será una de las políticas en donde se había dado un gran avance. Bueno, vamos a ver en qué queda eso. El costo de la imagen, yo pondría por un lado esto, el costo de la imagen para Claudia Sheinbaum, para la 4T, ahí me parece que está siendo vulnerado. Para las bases progresistas, el evento es una claudicación simbólica. Ver el logo de la empresa señalada por la crisis de diabetes en el púlpito presidencial contradice años de retórica contra el neoliberalismo voraz. Y hablo del púlpito presidencial en ese sentido porque la oposición así vio a López Obrador
que un día sí y otro también atacaba a estos poderes fácticos. Hoy estamos viendo una especie de regresión. Y el tema de Max Cortázar, los libros de texto, estas empresas que también son contratistas de la SEP, pues me parece que habla de andanada de poder al que está siendo víctima la presidencia de la República. Sheinbaum se aleja del purismo de López Obrador con ello para proyectarse como una líder pragmática. Ya lo dije antes, Realpolitik ante las inversiones extranjeras, necesarias, inevitables. No lo sé, el tema también de la presión de Estados Unidos tiene mucho que ver. El otro lado que quiero que ver, además del costo de la imagen, es las implicaciones estratégicas. ¿Qué significa desde el punto de vista de la ciencia política, el análisis económico, político, ante la presión de Estados Unidos por recursos mineros y petroleros? Coca-Cola funciona como un escudo diplomático. Sí, grandes empresas como la Coca-Cola a eso funcionan, a eso aspiran. La presidencia hoy prioriza la estabilidad comercial y evita aranceles en la renegociación del TEMEC, aunque el precio sea validar a un gigante corporativo en medio de una crisis de soberanía alimentaria, vamos a ponerlo, porque hay que hablar también de esa parte, ¿no? Buena crítica de Manuel Hernández. No me gustó que apareciera Coca-Cola en la mañanera, pero esto explica la presión política a la que está siendo objeto la presidencia actual y Claudia Sheinbaum. Cartón que sigue, interesante, que este ya es del ámbito local y me parece elocuente. Modo Terian, ¿no? Ahora que estamos hablando de estos personajes peculiares. Modo Terian. A partir de una declaración que publicó el periódico Contacto, que tiene ahí a su derecha, que habla de una declaración de Aispuro, hay que ponerlo en contexto. Ha habido 2 o 3 publicaciones, una muy particular en un medio que es afín a la cultura política morenista, que es El Chapucero, es un medio afín nacional, un youtuber, se publica ahí y se hace alarde de la impunidad por la que Aispuro se ha manejado y lo intocable que se ha vuelto. ¿Qué creo yo desde mi perspectiva? Es una intentona del actual gobierno de Esteban Villegas, incluido toda su cultura política, que dice el manual de Maquiavelo, ¿no? Ya abrieron yo creo que varios cajones y como sigue la crisis económica en Durango, la falta de empleos, la impunidad, la falta de resultados, la corrupción que estamos viendo, el saqueo abierto que estamos viendo del presupuesto estatal de Durango y los nulos resultados, creo que están tratando de reactivar el desprestigio del enemigo público número 1. Desde que llegó Esteban, pues era Aispuro, pero nunca le ha hecho nada, simplemente lo deja en el ámbito mediático. Me parece que están intentando revivir ese ataque mediático contra Aispuro. Sus razones tendrán, pero el cartón de Canoma en ese sentido me parece elocuente porque revive este pacto de impunidad, por lo cual hubo recursos de por medio del gobierno de Aispuro y además impunidad. Recordemos que Aispuro iba a ser senador por el Partido de Acción Nacional y no es senador, pero a cambio ha sido impune todo este sexenio. Y la declaración de Aispuro me parece que trata de mandar un mensaje. Esa es una perspectiva personal. ¿Qué dice Aispuro? Dice, si me comprueban que robé, les regreso el doble para que se ayuden. Les va, tengo para pagarles hasta la risa casi, les dice Aispuro. Niega Aispuro haber robado a Durango. Es como el caso de Anabel, dice, un discurso perverso desde hace 3 años, pero no lo han podido comprobar. Les lanza un reto y desde mi perspectiva un poco a la Julio Scherer Ibarra con su libro, Ni perdón ni olvido. ¿Cuál es el mensaje que yo creo que está detrás de Aispuro con esta publicación? Ante la falta de resultados del gobierno de Esteban Villegas Villarreal, que es todo un chiste, y la presión social, sí, digo, se sale a promover su canción conmemorativa de 25 años con el dueto Miseria de Esteban y Lauro, y ante los excesos de corrupción de la actual administración, el mensaje es, si caigo yo, caen otros también, ¿eh? Se cura en salud, al fin sigue impune. No olvidemos. Y la caricatura de Canoma me parece elocuente. ¿Por qué? Porque Aispuro sale ahí con toda su impunidad y su integridad y está quitándose, oponiéndose, vaya usted a saber, interprételo como mejor le parezca, el disfraz de rata gigante, de canguro, de rata gigante,
con el sello de que aquí se construye un gigante. Durango y el gigante de mentiras. Entonces, eso es el mismo disfraz reciclado con Esteban Villegas. ¿Qué es lo que mandó decir Aispuro? Me parece que ese es un mensaje que está tratando de mandar. Si caigo yo, caen otros también. Acuérdese que sus expedientes están ahí guardaditos en el Sistema Local Anticorrupción y Noel Díaz, que no sirve para, pues, para nada y para dos cosas, ¿no? Para dos cosas. Le dejo esa interpretación, pero elocuente me parece la respuesta de Aispuro y el cartonazo de mi amigo Alfonso Cano Ma. El siguiente cartón tiene que ver con, obviamente, con esto a lo que nos enfrentamos diario usted y yo. Esta farsa de gobierno, mentira de liderazgo que proyecta Esteban Villegas a partir del cartón de Canomá que se llama Horas Hábiles y dice, con Lauro, y se los agarra ocupados en la promoción de su primer sencillo, ¿no? Un ciudadano que está buscando al gobernador y le pregunta por Esteban Villegas Villarreal, una chichincle del gobierno como los que acostumbra traer uno u otro, y dice, ¿con Lauro? ¿Dónde está Esteban? Con Lauro. Los agarra ocupados en la promoción de su primer sencillo. Y ahí los tiene usted. Ellos como si no pasara nada, felices, contentos. Mientras Durango se desmorona entre desempleo, irregularidades financieras, el gobernador prefiere celebrar 25 años de artista, ¿no? Como si fuera un artistota, ¿no? Confirmando que su gestión no es más que una costosa puesta en escena, ridícula, por cierto, donde el pueblo paga la entrada y el rey de chocolate con nariz de cacahuate se queda con los aplausos. Pero solo de su séquito, ¿eh? Y el presupuesto de Durango, además. Se queda con los aplausos de su grupúsculo que lo entroniza y del presupuesto de Durango. Ahí tiene usted cartonazo de Canomá y gran alegoría por el festejo del dueto Miseria, que no sirve como Noel Díaz, para dos cosas. Y ahora vayamos a una crítica que me parece justa y necesaria, porque aquí también tiene que ver con la hipocresía en los medios de comunicación locales, que ya va siendo hora de que vayamos reflexionando también todos los ciudadanos acerca del peso específico del verdadero periodismo que usted y yo demandamos. No porque yo esté sentado aquí en una mesa con una proyección de video en donde trate de expresar mis ideas y mis análisis. Yo no soy un periodista, respeto mucho esa profesión, pero utilizo las redes sociales para precisamente analizar la coyuntura política y económica, porque a eso le entiendo. Y lo que quiero comentarle a usted a partir de este suceso es la lambisconería de muchos medios de comunicación a los cuales yo los he catalogado como las focas aplaudidoras del sexenio de Esteban Villegas, y hoy andan de lambiscones con la alcaldesa de Gómez Palacio. Usted sabe por qué, pretende ser gobernadora, y me parece que entró nos mostró un lado que me parece que deben cuidarse ella y todos los políticos que aspiran a algún puesto público. Pido el siguiente cartón y es un editorial que escribió mi compañero Rubén Cárdenas en Voz Libre. Búsquelo, La Raya al Tigre, y titula su artículo Betsabe, la alcaldesa que hizo trampa en el Maratón Lala. Claro que todo su grupúsculo de comunicación, que además está dirigido por Esteban Villegas y su aparato de comunicación de perdedores, trataron de apagar fuegos el lunes después del maratón, el lunes 2 de marzo, pero no han podido porque Betsabe Martínez hizo trampa. Y lo peor de todo es que fue ventaneada por una de las páginas especializadas en ventanear a los que hacen trampa en los maratones de México. Y el Maratón Lala es algo de prestigio. Y los corredores que se preparan, que luchan y hacen todo su esfuerzo de élite y que no son profesionales también, los recreativos, que logran completar esa distancia, pues me parece que fueron víctimas de una burla de Betsabe Martínez y del equipo que permitió eso, como si no supieran que hoy no es tan fácil mentirle a los ciudadanos. Pues bueno, la ventanearon por no completar el maratón, porque ni siquiera completó los 21 kilómetros, le faltó 1 kilómetro, y porque apareció en la meta con medalla y todo, celebrando que era la primera alcaldesa que corría el Maratón Lala. O sea, ojalá volteen a ver que había más de 4,500 personas en ese maratón
y como muchos sábado y domingo se preparan para correr distintas carreras, merecen respeto, señores, además de los corredores de élite. Y Betsabe Martínez Arango, alcaldesa de Gómez Palacio, claro que hizo historia este domingo al participar en el 37 aniversario, la 37 edición del maratón, pero hizo trampa. Y ahí del lado derecho aparece el récord que, le insisto, llega a los 20 kilómetros con 2 horas 24 minutos. Ni siquiera completó el medio maratón, cosa que su equipo trató de justificar de inmediato a la hora de que fue ventaneada. Fue ventaneada por los propios corredores al sentirse tan incómodos por la publicidad y la propaganda de estas ridículas. Entonces, ¿qué es lo que saco de reflexión al siguiente? Paso a la lámina siguiente. Una reflexión que leo textualmente, que también escribe mi amigo Víctor Montenegro, sígalo en El Siglo de Durango, en Info Infusión. ¿Y qué escribe Víctor Montenegro? Que hace rememora un acto que nos caracterizó a los mexicanos de tramposos y de corruptos, que fue lo de Roberto Madrazo en el Maratón de Berlín, y titula así su columna: Betsabe Martínez aplica la de Roberto Madrazo en Maratón Lala. Señalan inconsistencias en participación de alcaldesa de Gómez Palacio en la tradicional carrera. Registros muestran que pasó hasta el kilómetro 20, pero no en la segunda mitad. Lo peor de todo es que su gente empezó a publicar que era la primera alcaldesa en correr un maratón y le ponen 3 horas 49 minutos, cuando ese es un tiempo de alguien que es élite o que representa un atleta profesional o no profesional, pero que hace un esfuerzo, un gran esfuerzo para correrlo en menos de 4 horas. Ella no completó más que 2 horas 24 minutos y 20 kilómetros. Y aún así publicitaron, la promovieron como ser la primera alcaldesa en correr un maratón, ¿no? Luego quisieron, insisto, limitar o parar la quemada que se puso en redes, pero salió en páginas de Latinos, salió en páginas internacionales, salió criticado el Maratón Lala por haber permitido eso, es una aberración, y obviamente en los cazatramposos del maratón. ¿Qué más dice mi querido amigo Víctor Montenegro? Comarca Lagunera, Gómez Palacio. Dice: la participación de la alcaldesa de Gómez Palacio, Betsabe Martínez Arango, en el Maratón Internacional Lala 2026, Maratón Internacional, generó polémica luego que los registros oficiales de cronometraje mostraron inconsistencias en su recorrido. De acuerdo al sistema electrónico del evento, la edil, inscrita con el número 89, que además era un número élite, registró tiempos en los puntos de control de los kilómetros 5, 10, 15 y 20. No completó el 21, completando esta distancia en 2 horas, 24 minutos y 42 segundos. Sin embargo, no aparecen registros de su paso por los tapetes ubicados en los kilómetros 25, 30, 35 y 40. Pese a ello, Martínez Arango cruzó la meta con un tiempo oficial de 3 horas 34 minutos y 51 segundos. Y así lo promovieron sus achichincles y medios de comunicación, que además siguen la línea del gobernador actual. Dice: el Maratón Lala no contempla modalidad de medio maratón, aunque luego trataron de justificarse, aunque la propia alcaldesa había señalado previamente que correría solo 21 kilómetros. Eso lo dijo, pero no corrió los 21 kilómetros. La situación provocó cuestionamientos entre corredores y usuarios en redes sociales, que fueron quienes la denunciaron, hay que decirlo, y quienes señalaron que el sistema de chip permite verificar con precisión el trayecto de cada participante. Claro, por eso están los cazatramposos. Hasta el momento, la edil ha celebrado públicamente su participación, mientras continúa el debate en torno a su desempeño en la competencia, que reunió a más de 4,500 corredores en su edición 2026. Ahí tiene usted. Betsabe Martínez aplica la de Roberto Madrazo en Maratón Lala 2026. Pues es una vergüenza. Y es una vergüenza porque justamente la semana pasada, el domingo, cuando la captura del Mencho, usted sabe, hubo una competencia internacional también, el medio maratón internacional de la ciudad de Guadalajara, y ganó una atleta mexicana, pero es una atleta duranguense muy conocida, que ya ha corrido el Maratón Lala y que tiene un récord de 10 kilómetros nacional. Corrió los 10 kilómetros en Torreón en menos de 31 minutos. 31 y pasado. Tiene el récord nacional. Ha sido ganadora de triatlón a nivel internacional en China. Nos ha representado como país. Y lo lamentable y lo burdo de la participación de los medios de comunicación y la comentocracia aplaudidora de Esteban, que hoy está de lambiscona con Betsabe, pues es que
comenzaron a hacer una operación cicatriz para tratar de bajar la mala percepción y los malos comentarios, aluciendo que es una competidora, que nunca prometió que iba a correr el maratón, que es una gran atleta, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo le diría que cambiemos de referentes y voy a poner otra vez de ejemplo, ni más ni menos que Anaí Álvarez. Cambiemos de referentes y dejémonos de hipocresías. Y a estos aplaudidores infames, que déjense de andar de lambiscones con Betsabe, dejen sus lambisconerías. El domingo 22 de febrero, cuando estaba el operativo en Jalisco, en Tapalpa, por lo del Mencho, que después hubo todos los disturbios por la captura del Mencho, Anaí ganó el tercer lugar con un tiempo récord en 21 kilómetros. Y yo no vi a ninguno de estos parias que aplauden al gobernador cada circo que hace en palenques, en ferias, o las estupideces que dice luego para tratar de justificarse, chistoretes tontos. Todos los días le festejan algo y hoy andan de lambiscones con Betsabe y me parece que rayan en lo absurdo y me parece que no observan lo mal que se ven. A mí me encantaría, y yo pondría sobre la mesa, que sería ideal que las focas aplaudidoras de Esteban y que hoy andan de lambiscones con Betsabe, la tramposa del Maratón Lala 2026, por ejemplo, se hubieran expresado igual que como lo han hecho para tratar de defender las críticas de Betsabe, se hubieran expresado igualito que con Betsabe para defenderla, pero a favor de nuestra campeona, que esta sí es una campeona, atleta mexicana, que usted la ve enfundada en el uniforme de la selección nacional, porque nos representa como duranguense y como mexicana a nivel internacional. Ojalá se hubieran expresado igual con Anaí Álvarez, así como trataron de limpiarle la cara y la trampa a Betsabe Martínez. Anaí Álvarez sí es nuestra campeona mundial y nacional, es de Durango. Y, por favor, déjense de lambisconerías y de aplaudidores baratos, genuflexos del poder político de Esteban. Fíjense nada más cómo catalogan a nuestra campeona a nivel internacional, porque esto lo tomé de una página internacional. Orgullo nacional en el podio en la rama femenil. Dice el texto cuando ensalzan y retoman el triunfo de Anaí Álvarez. En la rama femenil, la etíope Kolole Mekashu Tefera ganó con 1 hora 12 minutos 49 segundos el maratón internacional de la ciudad de Guadalajara. En segundo lugar, gana la keniana Mercy Jerop Kwambai con 1 minuto 12 segundos y 53 segundos. Y a solo 5 segundos del triunfo, según los testimonios, fue una pelea parejísima. En tercer lugar, con 1 hora 12 segundos 54 1 hora 12 minutos 54 segundos, llegó Anaí. México hizo vibrar la meta con Anaí Álvarez Corral, que detuvo el reloj en 1 hora 12 minutos 54 segundos, logrando el tercer lugar general en una actuación de altísimo nivel, de nivel mundial. Anaí corrió con temple, con enfoque, con esa mentalidad que no se distrae aunque el contexto cambie. Su podio no fue casualidad, fue resistencia y además es una gran campeona. Es de Durango y ella sí es un orgullo en las competencias, porque usted la debe ver aquí, de pronto corre en las competencias locales, como el Maratón Lala ya lo ha ocurrido, y merece todo el respeto. Me parece que cambiemos de referentes y olvidémonos de lambisconerías hacia Betsabe Martínez. Con esto cierro el análisis general de las coyunturas internacional, local y nacional, y me permito expresarles todo mi reconocimiento a la mesa que sigue de análisis aquí en el Cabaret, una mesa de 3 grandes mujeres, 3 grandes referentes de 3 generaciones, muy importante en Durango. El 8M, la pregunta que lanzo y dejo sobre la mesa para que la contesten ellas, una conmemoración descafeinada. Ya ve que les han mandado sutiles mensajes, yo los considero ciertas amenazas de que por favor, bloque negro no, pórtense bien, no pintarrojen monumentos, no le hagan nada a Juan Pablo II, no tiene la culpa el Congreso. Sí, claro, pero siguen los delitos, sigue la violencia intrafamiliar, sigue la alerta de género, sigue la violencia contra la mujer y el único o la única manera que tienen de manifestarse les está siendo coartada. Vamos a ver qué dice en la mesa.
El 8M en Durango, le pido a mi equipo que plasme en pantalla la gráfica. Dejo en el análisis a mis compañeras. Por un lado, a Julieta Hernández Camargo, a María Hernández Uribe, la politóloga, activista, y a Grecia de la Hoya, ya usted la conoce. Por aquí van a estar discutiendo en la mesa. Les cedo el espacio para que nos hablen de feminismo, de lo que está pendiente, de los avances que hay en Durango sobre el tema de feminismo y sobre todo de la próxima marcha para conmemorar el 8M en Durango. Vamos a una pausa. Fin del narco como estado paralelo. El abatimiento del Mencho no es solo un arresto más, es el cierre de un ciclo de 40 años que comenzó en 1984. Por décadas, el narco operó como un estado paralelo, expropiando territorios y desafiando la soberanía nacional. Desde el atentado contra García Harfuch hasta su reciente caída, el cártel Jalisco Nueva Generación puso a prueba los límites del poder público. Sin embargo, la historia nos ha enseñado una lección amarga. Descabezar cárteles no basta. Mientras las maquinarias criminales sigan operando y el fentanilo siga fluyendo, el relevo de jefaturas es inevitable. La verdadera batalla no termina en la Sierra de Jalisco. Lo que urge ahora es un operativo para desmantelar el poder real, recuperar la autoridad territorial y arrestar a los políticos y empresarios, subrayo, políticos y empresarios que entregaron la soberanía por complicidad o beneficio. Con los grandes nombres, Chapo, Mayo, Mencho, fuera del tablero, México tiene una oportunidad histórica para recuperar su territorio. La impunidad ya no puede ser el escudo de la gobernabilidad. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos en una edición muy especial en donde tenemos de invitadas a la maestra Julieta Hernández Camargo y a la licenciada María Hernández Uribe. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación, Grecia. Me parece muy importante el estar aquí el día de hoy con ustedes dos porque creo que son figuras femeninas muy importantes dentro de este movimiento. Creo que yo como mujer joven pienso en el feminismo en Durango y pienso en ustedes dos, desde abarcar generaciones y perspectivas diferentes. Entonces, el día de hoy que estamos aquí platicando en esta edición del Cabaret, quería preguntarles qué es lo que ustedes, desde su opinión como mujer, más allá de las cuestiones políticas que pueden abarcar este tema, son los enfrentamientos que una mujer tiene en Durango. Bueno, pues un orgullo estar aquí con el relevo generacional. Ay, no, con mucho cariño. Ahorita que lo decía Grecia, la verdad, o sea, yo con mucho cariño aprecies el hecho de que, por ejemplo, a esta generación, a esta nueva generación, los compares con alguien que ha trascendido y ha hecho muchísima historia como lo es la licenciada Julieta Hernández Camargo. Yo quiero mucho la ley Julieta y la admiro muchísimo. Yo también, me da mucho gusto compartir contigo. Y ahora sí la pregunta. Y ahora sí. Ahora sí que estamos. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Que en este momento de la historia, más allá de lo político que se vive, ¿cuáles son a lo que una mujer se enfrenta en este momento en Durango específicamente? Bueno, pues ya lo había mencionado en alguna ocasión. ¿Por qué marchamos? Por ejemplo, para dar una justificación de lo que hacemos. Pues miren, lo hacemos por varias cuestiones. Una, Durango está desde 2018 en una alerta de violencia de género en 16 municipios. La alerta de violencia de género tiene que ver con la violencia sexual y la violencia familiar. Durango también tiene otro problema, que hay una orden para el Congreso del Estado para que derogue el artículo 148, 149 y 150 que penalizan el aborto. Y el Congreso ha seguido estrategias dilatorias, pidió una aclaración de sentencia, luego metió un recurso de queja, con lo cual se interrumpió el tiempo para poder seguir o cumplir con la obligación que tenían para el 15 de diciembre. Pero otra también es la violencia que se vive en Durango. Existen alrededor de las denuncias que se hacen y que las contempla el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, pues existen 40 denuncias por mes de abuso sexual, 20 al mes de violación sexual y como 400 de violencia familiar. Entonces, estamos mal en ese aspecto. Y
Tercer tema sería que en Durango el año pasado hubo 11 homicidios de mujeres, de los cuales la Fiscalía calificó 6 como feminicidios, y que ahorita en puro mes de enero de 2026 tuvimos 3 feminicidios comprobados por las características que tuvieron. Ok. ¿Tú qué nos puedes decir sobre eso? ¿Sobre la política? No sé, Grecia, es que no sé a qué va dirigida esa pregunta. A ver. Me refiero a, por ejemplo, en este momento, como ahorita lo menciona la maestra, vemos que están sucediendo muchísimas cosas dentro de lo político, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso del Estado, que desde 2025 es en donde se acaba la fecha para poder ver qué está pasando con la despenalización. Pero aparte de todas estas cosas, ¿qué otros obstáculos como mujeres vivimos en Durango actualmente? Bueno, nada más para volverlo a reiterar, porque es importante que le pongamos palabras a lo que sucede, justo para abonar a lo que dice la licenciada Julieta. Hay que decir que lo que está pasando en el Congreso del Estado es resistencia política ante una demanda legítima. Claro. No hay más. Ahora que vinieron y nos tuvimos la oportunidad de reunirnos algunas representantes en la Comisión de Justicia que convocó el diputado Niel, en donde pues se nos invitó a nosotras junto con organizaciones nacionales, particularmente ahí sí mencionaba Gire, que no es que tengan que esperar a que el Poder Judicial les resuelva este recurso que metieron ahora recientemente para obstaculizar el proceso de la votación en el Pleno sobre la despenalización del aborto. Él sí mencionó que no era necesario, sin embargo, ellos están en la posición cómoda de esperar hasta que eso suceda para seguir ganando tiempo. Entonces, solamente para reiterarlo y que quede bien descrito, hay resistencia política frente a una demanda legítima. Y respecto a otros contextos, pues puede ser también que mencionemos justo que va unado a lo que decía la licenciada Julieta ahorita. Recordemos que tanto en 2024 como en 2025 existieron señalamientos por parte de la CONAVIM de este extrañamiento de que justamente no se ha hecho absolutamente gran trabajo. De hecho, creo que solamente se ha cumplido con una recomendación, ¿no? Sí. Del grupo interinstitucional y multidisciplinario, que son quienes vigilan y observan lo que pasa en la alerta de género. Entonces, también eso es preocupante. Justo en el Poder Judicial, aquí en el tribunal, se menciona a voces que probablemente salga un segundo extrañamiento, porque también está unado junto a la despenalización del aborto porque está vulnerando derechos sexuales y reproductivos. Y lo mencionábamos en varias conferencias que hemos estado dando ahora en este mes, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Claro. O sea, ¿por qué? Porque también son universales, son indivisibles, son progresivos. Entonces, el hecho de que también nos estén garantizando es que se están violando. Se están violando, exactamente. Claro. No existe una garantía. Entonces yo creo que podría concluir con eso. Hay resistencia política, y cuando decimos resistencia política no estamos hablando solamente de la resistencia política del Congreso del Estado, sino también de una resistencia política en esta parte por parte de gobierno del Estado, claro. Porque a fin de cuentas, en cuanto a la alerta de género, quienes vigilan ahí, porque es una política pública que es muy diferente a acá, que se tiene que despenalizar y que se tiene que legislar. Acá es una política pública y ahí los encargados, pues en el caso de Durango, es la Secretaría General de Gobierno. Entonces también es ahí. O sea, lo interesante, ¿qué es lo que está haciendo entonces la alerta de género? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces, siento que hay resistencia, siento que también obviamente hacen falta recursos. Esos recursos, volvemos a lo mismo, parece que es un ciclo vicioso. Ese recurso siempre se asigna porque viene fiscalizado por parte del Congreso del Estado. Entonces es aquí también donde debemos de poner atención cómo es que vienen etiquetados estos recursos y cómo es que nuestras diputadas y diputados son quienes legislan para que esto se adecue a la ley de egresos. Entonces, lo dejo sobre la mesa. Está interesante, ¿no? Porque creo que ahorita en el Congreso, pues pudiese ser que existen avances sobre este tipo de situaciones con las mujeres, como lo pasó con la ley Nicole. Sí, lamentablemente pues también hay que decirlo, y es algo que nos ha pasado mucho a nosotras en el movimiento feminista, a pesar de que de repente hay connotaciones negativas, que incluso a alguien por ahí se le haya atrevido a decir que somos locas o que somos unas inestables y demás connotaciones negativas. Pero lamentablemente es que siempre el movimiento feminista es el que con presión social ha hecho que salgan pues en positivo muchas cosas. Claro. Pues recordarán ustedes también, por ejemplo, a esta joven que se le detuvo porque se defendió de una agresión sexual cuando estaba en su domicilio. No sé si usted lo recuerda, Julieta. Sí lo recuerda, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues a ella la prenden porque supuestamente para la fiscalía no aplicó que hubiera sido defensa propia, y quienes tomamos las calles ahí fuimos nosotras. Entonces,
no es la primera vez que el movimiento feminista pues ha salido en defensa de las propias mujeres de nuestro estado, cuando justamente volvemos a lo mismo, no existe una garantía por parte del estado para que las mujeres nos sintamos seguras. Sobre lo de la despenalización, yo quisiera agregar algo a lo que dijo Mari, y es el tema de la iglesia. Sí. La Iglesia Católica se ha manifestado de manera terrible, o sea, ha dicho que las mujeres que se practican un aborto son sicarias, o sea, así lo manejó en un contexto que estamos, pues yo pienso que fue poco adecuado. Pero independientemente de eso, yo quiero decirle a la Iglesia Católica y recordarle al gobierno y a la Secretaría de Gobernación que hay un artículo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 130, que dice que los ministros de la iglesia, de cualquier iglesia, desde luego, pero aquí estamos hablando de la Iglesia Católica, no se pueden meter en las leyes de los países. Entonces aquí cabe hacer una denuncia ante la Secretaría de Gobernación, porque en Durango la iglesia se está metiendo en una ley del Estado. Claro que sí, pues vemos anteriormente cómo se luchó para separar a la iglesia del Estado y ahorita resulta que tienen todavía las narices metidas en asuntos meramente del Estado, pero pues también creo que es bien importante recordar la posición geográfica de Durango, en donde el norte, pues, cómo es el norte usualmente. Por ejemplo, lo que pasó en Monterrey con Samuel García y Mariana Rodríguez, no sé si se acuerdan este en vivo que alguna vez hicieron, en donde Mariana está mostrando la pierna. Sí, claro. Sí. Y ahí estaba súper mal, pues Mariana estaba asustada. ¿Y qué pasó eso? ¿Cuál fue el efecto que causó en Monterrey? Aprobación, porque desgraciadamente sigue estancado el norte de México en esta ideología. Así es. Durango ahorita está rodeado de puros estados que ya despenalizaron, por cierto, O sea, está todo verde menos Durango. Es Queda una manchita. en una manchita dentro de los 7 estados que quedan. Realmente la actitud de Samuel García, pues, aunque fue aprobada por las personas de Nuevo León, pues hubimos muchas que no lo aprobamos y que nos pareció pues muy mal para un gobernador o candidato era entonces, creo, y sobre todo la sumisión de ella, o sea, el que haya aceptado lo que él estaba diciendo y que lo hayan visto como algo positivo, cuando en realidad pues es una violación total a los derechos humanos de autonomía de ella. Claro que sí. Y por ejemplo, volviendo al tema de la despenalización del aborto, me pareció bien importante lo que comentaron sobre esta resistencia política que existe. Entonces, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿De quién es culpa? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? Porque se supone que la Suprema Corte de Justicia pues manda la orden, ¿no? Y ya pasó el tiempo, pero entonces, si ya se perdió el plazo que se dio, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, de acuerdo a GIRE, que GIRE es el Grupo de Información en Reproducción Asistida, es una organización nacional y la promotora de este amparo. El amparo ordena, ya metieron un recurso de queja que interrumpe el plazo, pero en algún momento tiene que salir este recurso de queja y lo que procede posteriormente es que, por ejemplo, les pueden poner multas, o sea, los pueden declarar en desacato, o sea, hay un camino legal todavía que permite, pues, realmente lograr al final la despenalización. Pero lo están haciendo, pues, largo, o sea, lo están haciendo difícil, pero en realidad, pues, no creo que quieran hacerse acreedores a multas, o sea, por más que por el dinero que sea, por el desprestigio público al que se va a hacer acreedor el Congreso del Estado de Durango, ¿verdad? Entonces, sí hay caminos legales todavía, incluso puede implementarse una acción de inconstitucionalidad, o sea, hay varias alternativas legales que ya tiene previstas GIRE para poder continuar y lograr al final que se despenalice. Okay. Sí, y justo como lo dice la licenciada Julieta, o sea, qué lamentable que los diputados y las diputadas tengan que llegar a a este lado en el que justamente ya pueden ser acreedores de multas, se les puede iniciar un juicio político y demás, porque estamos hablando, insisto, de derechos humanos. Y también sobre todo en el prestigio del Estado, porque lo hemos mencionado también en reiteradas ocasiones, en reiterados momentos, que hay que recordar que Durango fue el primer estado en promover una iniciativa popular en toda la historia de México. Y esa iniciativa popular fue una iniciativa popular de mujeres organizadas que hicieron la primera iniciativa popular para despenalizar el aborto en Durango. O sea, quiere decir que la primera iniciativa popular en la historia de México fue una iniciativa para despenalizar el aborto. Lo hicimos aquí en Durango.
O sea, eso, sea como sea, eso ya pasó y va a estar en los libros de texto en algún momento porque eso ya es historia. Volvemos a lo mismo que ahorita yo te decía, a feministas siempre se nos ha señalado, lamentablemente con connotaciones negativas, pero ahora, particularmente desde 2021, cambia la organización y son las mujeres organizadas utilizando los mecanismos legales del Estado para hacer efectos sobre el derecho a decidir. Entonces, o sea, desde ahí cambia el paradigma. Esta iniciativa popular, hay que volverlo a decir, fue una iniciativa respaldada por más de 7,000 firmas ciudadanas. O sea, no fue cualquier cosa, no es que a alguien se le haya ocurrido. Y sé que hay algunas personas, aunque yo sé que son bots, sabemos que son bots, que nos han comentado de que, pero 7,000 firmas no es ni el 1% de la población. Pues sí, sabemos que no es el 1% de la población, pero eso es lo que enmarca la ley para que se pueda iniciar un proceso de iniciativa popular. A fin de cuentas, esa ley no la creamos nosotras, pero nosotras nos estamos ajustando a ese mecanismo legal, o sea, para aclarar esa situación que siempre nos señalan. Entonces, por ejemplo, cuando se presentó la iniciativa y se lleva a pleno un año después, que también es una fecha emblemática porque se vota en un 28 de septiembre de 2022, que el 28 de septiembre es el Día Internacional por las Acciones de Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, o sea, fue una fecha emblemática. Sabemos que pues, fue una respuesta negativa, o sea, que se vota en contra, que se desecha la iniciativa, pero en ese momento estábamos por convertirnos, si no recuerdo, en la entidad 12 en despenalizar el aborto. A 3 años y medio de eso, hoy, si llegara a suceder el día de mañana, nos convertiríamos en la entidad número 25. O sea, es decir, se aplazó muchísimo y qué vergüenza sería, porque incluso en la Comisión de Justicia hubo un diputado que entre risa lo mencionó, y yo sí le dije, bueno, pues la historia lo juzgará porque es la primera iniciativa popular en la historia, y qué lástima sería, porque lo dijo jugando, si fuéramos el estado número 32 en despenalizando. Sí, no es nada justo. Y por ejemplo, aquí en el estado, ¿se cuenta con el apoyo de las diputadas para que esto se haga realidad? Pues no de todas. O sea, la verdad es que Lamentable. contamos Sí, con las diputadas de Morena, o sea, la mayoría del grupo parlamentario de Morena se ha manifestado a favor. O sea, dentro de sus estatutos, dentro de su plataforma, está el hecho de despenalizar el aborto en el país. Entonces, de acuerdo a los mapas que hemos hecho, están las diputadas de Morena. Obviamente las del PAN no. Se ha dicho que una del PRI puede estar por ahí de acuerdo, pero yo no lo he confirmado. Y tenemos también el voto del diputado del Movimiento Ciudadano. Entonces, pero no, de todas las mujeres, pues no porque sean mujeres, como ocurre en muchos casos, no porque sean mujeres van a estar de acuerdo con nada. O sea, incluso en muchos temas pueden ser diferente su opinión a la de la mayoría o al respeto de los derechos humanos. No basta ser mujer. Sí, mira, justo como lo dice la licenciada Julieta, hay que decirlo, Lick, justo en esa comisión de justicia que ahorita te mencionaba, el único diputado que se pronunció a favor y dijo, yo la voy a votar a favor, y que de hecho públicamente siempre lo ha manifestado, fue el diputado de Movimiento Ciudadano. También en esa misma comisión de justicia, yo le recordé a los diputados, porque había algunos de Morena, justo lo que mencionaba la licenciada Julieta, que tienen documentos básicos, que tienen estatutos y que tienen una agenda legislativa en la cual ellos se comprometieron a legislar a favor de las mujeres, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. Y si no se saben los derechos sexuales y reproductivos, pues bueno, eso también es parte de los legisladores, investigar de qué trataban los derechos sexuales y reproductivos, porque entonces ahí entra el derecho a decidir. O sea, ahí está la plataforma, a fin de cuentas, legislativa. Como lo mencionaba la licenciada Julieta, no podemos asegurar que en este momento toda la bancada de Morena vote a favor. La vez pasada veía yo en noticias de una diputada de Morena, de hecho de la coordinadora de Morena, que es la diputada Sandra Maya, que ella justo mencionaba esta parte, que ellos tienen una agenda a favor del derecho a decidir. Sin embargo, lo mismo, o sea, ella ahí mismo manifiesta, sin embargo, o sea, la opinión y el voto de cada quien pues es individual. Yo no puedo asegurar que los otros voten, pero pues ella sí enmarcó que esa es la agenda legislativa. Y sobre la otra diputada que mencionaba la licenciada Julieta, pues sí, también me tocó ver que a medios de comunicación salió a decir que estaba a favor, pero también ella dice, pues yo estoy a favor, pero pues a ver cómo se da el debate, a ver cómo se da ahí la confrontación de argumentos. Entonces, siento que dicen que están a favor porque es lo políticamente correcto,
pero no, sí fue Daniela Soto, pero no podríamos asegurar que al momento de la votación, Así pues vaya a así ser. vaya a ser. No, fíjate, por ejemplo, en el caso de la iniciativa popular que ya mencionó Mari, nosotras estuvimos cabildeando, estuvimos hablando con Ese día en la diputados y mañana diputadas, todavía. o sea, muchas y muchos nos dijeron que sí. Y a la mera hora, pues vimos el resultado, nada más los de Morena votaron las y los de Morena. Y posteriormente, pues nos enteramos, de todo se entera uno aquí en Durango, pues es que votan, reciben instrucciones. O sea, reciben instrucciones y alguna diputada nos dijo, yo no voy a acabar mi carrera política si desobedezco lo que se indica a nivel de grupo parlamentario. Entonces, yo creo que en el caso de Morena, pues debe haber una fuerza superior que sí les indique que el grupo parlamentario tiene que votar a favor. Pero sí tenemos, por ejemplo, por ahí el del Partido Verde, ¿no? Que es Osvaldo. que se supone que está dentro de Morena, pero que no se tiene la certeza que vaya a votar a favor. Pero también quiero aclarar, es que no deben de votarse. O sea, esto que dice el colegiado no es que se vote, Es que se despenalice. que se deroguen Eso, los artículos 148, 149 y 150. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. O sea, y están ahí discutiendo los diputados y diputadas, pues que se someta a votación, y no es eso lo que se pide. No, es de plano eliminarlo para que Sí. no se siga violando, ¿no? Sí, o sea, Es un estado laico. Estado exactamente. laico y país laico y Todo laico. Y laico y educación laica. sí, Todo. y también los diputados y diputadas no deben de trasladar sus creencias religiosas al ejercicio de lo público. Ese es un asunto privado, el de la religión, y deben de respetar la ética política y desde luego despenalizar y olvidarse de sus creencias personales, porque las creencias las tiene uno en su casa y en su iglesia, pero no cuando estás en el ejercicio público, ¿verdad? Es muy diferente. Sí. Si tus decisiones van a afectar o a beneficiar a una comunidad, entonces ya lo personal se queda en casa. Así es. Bueno, pues vamos a un corte y en un momento regresamos con esta gran charla. Morena y la clase media. El giro de Claudia Sheinbaum. La relación entre Morena y la clase media ha sido, por años, una asignatura pendiente. Mientras López Obrador centró su apoyo en los sectores populares y desconfió de la mentalidad clase mediera, paradójicamente logró entenderse con los grandes dueños del dinero. Bueno, les convenía. Sin embargo, en ese esquema, el pequeño y mediano empresario quedó en el olvido, sin puentes reales con el poder. Esto representa un riesgo crítico. Las grandes empresas solo generan el 30% del empleo en México. El 70% restante depende de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que han sobrevivido entre trámites y falta de diálogo. Hoy, el gobierno de Claudia Sheinbaum inicia un giro estratégico. Proveniente de la clase media ilustrada, la presidenta entiende que no habrá reducción de pobreza sin inversión privada y crecimiento sostenido. La señal de cambio es clara: la creación de 32 consejos promotores de la inversión para integrar a pequeños y medianos empresarios de todo el país. Es el primer paso para reconciliar a la 4T con los sectores medios. Me parece que es una política acertada y no se trata solo de mera política, es una necesidad económica vital para el futuro de México. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Regresamos de este corte y ahorita entre los cortes platicábamos aquí sobre qué es lo que se viene para la marcha del 8M aquí en Durango, que es este próximo domingo. ¿Qué tienen planeado los colectivos para esta fecha tan importante y esperada? Bueno, yo voy a decir una parte y la otra que la diga Claro. Mari. Yo, por ejemplo, les voy a decir que la marcha se va a iniciar en Heroico Colegio Militar, que se va a ir por toda la de 20 de noviembre hasta la Plaza de Armas. Y ahí en la Plaza de Armas, pues se lleva a cabo una asamblea, una reunión para que todas puedan acceder al micrófono o al tendedero. Excelente. Que la marcha hacemos un llamado y una invitación a que no se encapuchen, pero que quede claro que es un llamado. O sea, no sabemos si alguna mujer, pues, le represente para ella un problema enseñar la cara, que estamos en resistencia pacífica y que lo hacemos solamente por esta ocasión para ver si resulta más positivo a como otros años ha resultado otro tipo de luchas y de manifestaciones. Ok.
Sí, también justo como le mencionaba la licenciada Julieta ahorita del llamado a no encapucharse, es también precisamente por los lamentables contextos que están trascendiendo en el país, el hecho de que haya, bueno, que vayan con su rostro cubierto las mujeres, pues también puede, lamentablemente, pues permitir que personas ajenas al movimiento puedan acceder y de alguna manera pues causar estos disturbios. Por eso justamente este año no se llamó al bloque negro como tal, se llama Comité de Paz, que van a ser también las compañeras que van a estar justamente llevando el orden de la marcha, vigilando que todo esté bien, que no haya hombres que estén agrediendo a las compañeras que se están manifestando, pero todo va obviamente con esta consigna de paz porque entendemos que en los contextos tan violentos que atraviesa México, el hecho de seguir generando más violencia pues no puede caer en algo positivo, sobre todo porque en esta marcha recordar que van madres, van infancias, van mujeres de la tercera edad, van mujeres con discapacidad, entonces es la protección en realidad de todo el contingente. Pero como lo dice la licenciada Julieta, también como con los actos de iconoclasia, es un llamado a no realizarlos. Sin embargo, ustedes comprenderán que cada vez esta marcha se hace grande, entonces pues es muy complicado que podamos mantener el orden. Tengo entendido que el año pasado fueron 10,000 personas, 10,000 mujeres. Cada año, como lo decía, siempre se van sumando más. Entonces, imagínate, o sea, 10,000 mujeres, mantener el orden en un trayecto tan largo como va a ser la primera vez que se hace aquí en Durango, que va a salir desde ahí, Avenida Heroico, Colegio Militar y 20 de noviembre, pues es bastante pues, complicado, sin embargo... es prácticamente toda la de 20. Sí, entonces, o sea, pues prácticamente por eso se le hace el llamado, porque no es que solo nosotros mantengamos el orden, sino que entre todas nos vamos a cuidar. Claro. Y, pues, ¿qué más les podríamos comentar? Bueno, pues les podríamos comentar también de los bloques. Por favor. De los bloques. De hecho, la otra vez me invitaste, pero me gustaría como que explicar todo esto. ¿Cómo se dividen los bloques? ¿Qué significa cada bloque? ¿Quién representa la lucha de cada bloque? Bueno, no es que cada quien represente la lucha de cada bloque. Okay. Yo creo que todos representamos todo. Yo así lo veo, porque todas formamos parte del mismo feminismo. No existen muchos feminismos. El feminismo es un movimiento y es uno solo. Okay. No es de que Lali esté en un movimiento, yo esté en otro movimiento, tú estés en otro movimiento, Priscila... No. Es el mismo feminismo. Todas estamos dentro del mismo movimiento feminista. Sobre los bloques, particularmente, y lo mencionábamos en una rueda de prensa que tuvimos en un conocido hotel ahí en el centro histórico, con algunos otros medios de comunicación, es que no sé si se pueden decir aquí. Sí, claro, sí. ¿Sí? Bueno, en el Hotel Casablanca, ahí estuvimos en una rueda de prensa y justamente les presentábamos que este año íbamos a protestar a manera de la desobediencia civil. ¿Qué es la desobediencia civil? Bueno, pues es justamente todas estas prácticas de protesta, pero o sea, que se lleven a cabo dentro de una manera pacífica. Por ponerte un ejemplo, está justamente el caso conocido de Rosa Parks. Rosa Parks. Esta mujer que es obligada a retirarse de uno de los asientos de un autobús por ser pues una mujer afroamericana, afro. Obviamente pues ella aún sabiendo que, porque en ese entonces también estaba el contexto del apartheid, pues eran los 50s, ella sabía que pues ella corría el riesgo de, si no se retiraba de ese asiento para cedérselo a un hombre blanco, pues probablemente ella podía ir a la cárcel. Y ella aún así pues acepta ese tipo de sanción por el hecho de que significaba una protesta, porque era algo meramente injusto. Claro. Una mujer cansada que termina una larga jornada laboral, todavía es despojada de algo que es un derecho humano, o sea, el descanso. Claro. ¿Verdad? O sea, el sentarse. Ni siquiera era para siempre, eres un trayecto. Exacto, era un trayecto. Entonces, ese es uno de los muchos ejemplos que te podemos decir de desobediencia civil. Si quieres, te puedo mencionar otro tipo de desobediencia civil, que es, por ejemplo, en los contextos en donde todavía, en años atrás, el tema del aborto era un tema todavía muy penalizado. Un tipo de desobediencia civil eran estas mujeres acompañantes que realizaban abortos autogestivos, que aún y con el riesgo de ser descubiertas, pues ellas apoyaban a las mujeres que necesitaban la interrupción de un embarazo y y si eran señaladas, pues corrían el riesgo también de ser arrestadas. Ese también es otro tipo de desobediencia civil. Lo que hemos hecho muchas veces nosotras, el hecho de tomar las calles, el hecho de manifestarnos en las vialidades principales, eso también es desobediencia civil, pero si te fijas, todo es pacífico. No, y
no es, bueno, a mi perspectiva quizás de joven, no es desobediencia, es natural, no se está haciendo algo malo. Porque es el libre derecho de la protesta, justamente, pero sí hay que enmarcarlo porque justamente en la rueda de prensa lo explicábamos, porque sobre todo este año queremos enmarcar dos luchas. Uno, sí, la despenalización del aborto, que no se ha legislado en el tema, y también el señalamiento a la alerta de género en la cual no se ha trabajado. Claro. Y como lo decía ahorita la licenciada Julieta, está desde 2018 en 16 municipios del estado, no se ha hecho nada, y qué lamentable que, por ejemplo, iniciemos el año en el mes de enero con 3 feminicidios. Sí, claro que sí. Y también que tengo entendido que cada municipio tiene que hacerse cargo prácticamente de esto, ¿no? Y no hay manera económica de sustentar todo. Se supone que existen consejos, ¿serán comisiones? Bueno, existe, o sea, la alerta de violencia de género la enfocan en los 3 poderes y también en los 3 niveles de gobierno. O sea, cada municipio se debe de hacer cargo de la problemática que se le indica, pero en sí el responsable de todo el estado pues es el gobierno. Claro. Los municipios deben de separar recursos para atender la alerta de violencia de género y es uno de los puntos que ha estado fallando, en que el gobierno es el único a través de un espacio que se llama alerta de violencia de género y del Instituto de la Mujer que se hacen cargo de todo. Bueno, la fiscal dio un buen informe, pero en sí el Poder Judicial, los municipios no aportan nada, o sea, no hacen nada. Por ejemplo, no determinan en sus presupuestos tanto dinero para la alerta de violencia de género. Y bueno, es un asunto de dinero federal también. O sea, ya alguna vez entregó 11 millones la Conavina Durango. Es inversión del gobierno estatal y también de los municipios. O sea, es combinado, es el apoyo de los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes, o sea, todo el mundo debe estar involucrado y la verdad es que no es así. O sea, no se está involucrado, por eso no se avanza. Ok. Sí, bueno, volviendo a lo de los bloques. Volviendo a lo de los bloques. Justamente ahí es como les vamos a explicar cómo están los bloques. La verdad es que todavía hasta hoy no hemos determinado el orden de todos los bloques porque se siguen sumando mujeres. Okay. Se siguen sumando mujeres. Por ejemplo, hoy por la mañana nos contactaban mujeres cineastas que quieren llevar también su contingente y pues todo suma, o sea, todo suma, todo visibiliza y eso pues es correcto, volvemos a lo mismo, entre más seamos, entre más nos acuerpemos, entre más nos visibilicemos, o sea, de eso se trata el movimiento. Justo. Entonces, bueno, la sección de los bloques, porque a mí me interesa y pues aquí aprovecho para hacer promoción. Claro que sí. Claro. El bloque verde, justo como no lo llegáramos a imaginar, pues es el bloque que al menos aquí en Durango, así como se hace en Ciudad de México la marea verde, el bloque verde se va a encargar de hacer la marea verde aquí en Durango. Okay. Entonces, pues esa es la tarea que se me encomendó. Yo soy la que está organizando el bloque verde. Me va a acompañar en el bloque verde ¿Sí? aquí la licenciada Julieta. Y pues justamente lo que busca el bloque verde es visibilizar la marea verde, visibilizar esta protesta contra el Estado de que pues, nos ha fallado en la despenalización del aborto, que nos rechazaron una iniciativa popular, que se están resistiendo al amparo, que transitan con mecanismos que impiden la legislación. Por eso estamos protestando. Entonces, sería ese el bloque verde. La verdad es que tenemos muchos materiales. Estos materiales vienen desde Redefine Durango y del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. No sé si llegaron a ver ustedes unas letras de madera con las cuales protestamos en el pleno del Congreso que decían aborto legal ya, pues vamos a contar con esas letras. Hay que decirlo, esas letras no son de nosotras, no las prestaron, pero nos las prestaron justamente por el contexto que está trascendiendo en Durango. Y por esta ocasión nos dijeron, acá en Ciudad de México no las ocupamos, las ocupan las compañeras de Durango para su protesta. Excelente. Vamos a contar con más materiales, algo bonito, o sea, se vienen cosas muy chidas, pero se vienen cosas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Ese sería el primer contingente. Okay. El segundo contingente sería sobre la alerta de género. Van encuadrados ahí los temas, van las madres buscadoras, familiares de víctimas de feminicidio, van también madres e infancias, van también La menstruación digna. bueno, pero ese es el tercer bloque. Bueno, en alerta de género, si quieren, ahí para no continuar describiendo, pero el segundo bloque sería sobre la alerta de género. ¿Y también se representa en base a un color o qué es lo conmemorativo que uno Sería puede... el morado, pues sería prácticamente el morado. De hecho, la semana pasada tuvimos nuestra pinta de mantas
y se pintó la manta con los nombres de las 14 mujeres víctimas de feminicidio en nuestro estado desde el año pasado hasta enero de 2026. Entonces ahí van los 14 nombres de las mujeres para conmemorarlas, pero sobre todo porque esta es una lucha de resistencia y memoria para ellas también. Bueno, ese sería el segundo bloque. Y el tercer bloque, justo como lo mencionaba la licenciada Julieta, es el bloque rojo, que ese es un bloque dirigido a la menstruación digna, a todos estos derechos menstruales. Justo hoy se llevaba a cabo en el Poder Judicial un foro sobre licencias menstruales que lo realizaron la organización de una amiga que queremos mucho, que es Priscila Reigosa, que lo hizo en conjunto con el Poder Judicial, que de hecho aquí Priscila está acompañándonos a mí y a la ley Julieta. Ustedes no la ven, pero nosotros sí. Y fue la verdad un foro muy padre porque justamente lo mencionaba la doctora Paloma Barraza, quien fue una de las ponentes, que decía que muchas veces se burlan o piensan que andamos como que medio fumadas cuando decimos que menstruar es político, pero es que realmente menstruar es político porque menstruar se supone que es un proceso biológico, pero me genera dependencia económica porque tengo que comprar productos de gestión menstrual, porque socialmente es un tema, bueno, social y culturalmente, simbólicamente es un tema que está rodeado de estigmas y tabúes, y tenemos que hablarlo quedito, ¿no? Porque hasta podemos incomodar a los hombres. Antes hasta en los comerciales de toallas sanitarias ponían azul, sangre azul. Sí, para que no se viera grotesco. Imagínate nada más desde dónde viene todo este problema de... Sí, o sea, es una violencia simbólica pues muy grave y fíjate, o sea, ¿dónde están las políticas públicas en favor de la menstruación? O sea, las mujeres que menstruan, o sea, si faltan un día a su trabajo se les descuenta, porque pues hay mujeres que pues pueden tener dolores muy fuertes o trastornos en su menstruación y si faltan un día de trabajo también ya están siendo vulneradas en lo laboral. Entonces, son muchas condiciones por las cuales pues también estamos haciendo efectiva pues este libre derecho de protesta y pues ahí nos van a estar acompañando en el bloque rojo. Después del bloque rojo viene es un bloque naranja, porque vienen las compañeras de la Ley contra la Violencia Vicaria, también ahí van a hacer ellas su manifestación. Y bueno, ya no me puedo comprometer a que este sea el orden oficial de los bloques, porque se va a publicar en las páginas de la tribu durangueña, Si hay mujeres en Durango, Redefine, Red 28, y me falta otra organización que convoca. Me falta una, bueno, ahorita se las digo en cuanto la recuerde, porque somos 5 las que convocamos este año. Pero eso es un tanteo de cómo es un tanteo de cómo va a ser, pero o sea, próximamente se va a tener el orden oficial de los contingentes. Solamente sé que estos 4 sí van así tal cual en ese orden, pero también va a haber un contingente de mujeres universitarias organizadas, va a haber un contingente de Ley Olimpia, va a haber un contingente de estudiantes técnicas, va a haber un contingente de obreras, o sea, de estas trabajadoras, o sea, de obreras se organizaron, va a haber un contingente de mineras, que hasta ellas van a ir con su casquito y todo por lo que nos han comentado. Va a haber también un contingente incluyente para las compañeras de la diversidad. O sea, vienen muchos bloques. Perdón que te interrumpa, ¿es la primera vez que las mujeres trans participan en una marcha? Pues no es la primera vez que participan en una marcha. No, que nosotros sepamos, no es la primera vez, pero sí hemos visto que como que los medios de comunicación han querido visibilizar que es la primera vez que van a marchar ellas, pero realmente no. Siempre han marchado. Siempre han marchado, siempre han marchado. Pero bueno, lo importante es que se está dando la visibilización, pero volvemos a lo mismo, es por esta organización que estamos teniendo este año. Este año nos estamos organizando de esta manera. ¿Qué faltaría para agregar por ahí, Lick? Pues las infancias, ya las dijiste, las personas con discapacidad, las buscadoras, las madres buscadoras van también con nosotras en el bloque de la alerta de género, en el segundo bloque también van ahí, las madres buscadoras, sí, también van ahí, porque es lo morado. Sí. Pues las víctimas de feminicidio, también van la familia de víctimas de feminicidio, también en el de alerta de género. Lamentablemente ahora sí que el contingente que necesita memoria es el que va ahí como segundo contingente. Pero esto, o sea, el orden de los bloques, o sea, no significa que uno tenga mayor importancia que otro. Eso claro que no, eso sí hay que dejarlo en claro. Simplemente pues es el tema pues de organización, ¿no? Que todas nos podamos acompañar y trasladar juntas, insisto, en este trayecto tan largo que va a haber por la de 20 de noviembre, que también hay que mencionarlo. He visto medios de comunicación que están diciendo que son 3 kilómetros.
Y no son 3 kilómetros. ¿Cuánto es? Es como un kilómetro, 200 metros. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el propósito en hacerlo tan largo? ¿De la marcha o de que los medios de comunicación así lo hayan manifestado? Que los medios de comunicación lo manifiesten así. Pues yo creo que se equivocaron. O sea, pues yo creo que se equivocaron, le tantearon mal. Pero no son 3 kilómetros, es como 1 kilómetro, 200 metros. Cuando yo dije 3 kilómetros, dije, caray, no, son No, 3 está larga la de 20. ¿Estás segura? No son 3 kilómetros. Porque luego también hay las personas de la tercera edad, Sí. las personas que somos más adultas, pues si está muy Se lejos, siente tal más vez largo. Sí, se siente se nos va a hacer más pesadito. largo. Sí, se siente pesadito, pero por eso me llamó la atención que los medios de comunicación así lo están señalando. Y yo dije, caray. Entonces también no sé si tenga que ver justo como lo dice Lali y Julieta para que se desanimen a marchar. Eso es lo que a mí me hace creer que es el propósito de los medios, ¿no? Sí, no, bueno, no creo que tengan mala intención. Yo les agradezco siempre a todos los medios de comunicación porque hasta eso siempre hemos tenido muy buena respuesta. Lo hemos visto en las Sí. ruedas de prensa que hemos tenido y siempre que tenemos la oportunidad, las participantes, cuando estamos en una rueda de prensa, siempre la mayoría tratamos de agradecerles porque pues nuestro movimiento siempre ha tratado de ser autogestivo. Claro. Entonces, sabemos que en Durango hay muchos medios de comunicación que no trabajan si no se les paga. Entonces, pues siempre hemos sido agradecidas en ese sentido de que siempre nos han respaldado, siempre nos han escuchado y hayan estado ahí, pues ahí cubriéndonos. Incluso también en la rueda de prensa, periodistas hombres nos decían de que, pero pues no vamos a poder ir, ¿verdad? No, pues no, pero si quiere ir, grave, pero allá muy retirado, bien pegado a la banqueta, porque entendemos que también es su trabajo, pero también sabemos que ellos entienden, si hay una comunicación efectiva, de que pues es una marcha de mujeres. Claro, y así debe de ser y esperamos y agradecemos también a todos los medios de comunicación que el propósito de esto siempre va a ser sumar, Sí. va a ser visibilizar la situación como es, sin querer hacerlo por lo político, por lo famoso, por lo popular. Siempre y cuando esto sume, siempre será bienvenido. Y agradecemos mucho a estas dos grandes mujeres que nos invitan a la marcha y que nos platican cuál es la realidad de Durango. Muchas gracias a todos los que nos ven y muchas gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias. Gracias a ti y a todo el Leonardo, equipo, a Leonardo, Bravo, a Daniel, bravo. a todo el equipo. Muchas a todo el gracias. equipo. Trump, más Polk y menos Lincoln. ¿Crees que lo de Trump son solo aranceles y bravatas de campaña? Te equivocas. Lo que estamos viendo no es una negociación comercial per se, es el regreso de los fantasmas de 1847. Donald Trump no quiere ser Lincoln. Él aspira a ser James Polk, el presidente que nos arrebató la mitad del territorio. Su retórica ya no es diplomática, es imperial. Para él, la relación con México es una herida abierta que justifica una nueva conquista. El nuevo Tratado de Libre Comercio no busca socios, busca súbditos. Es un tratado de Guadalupe Hidalgo 2.0. Si antes nos quitaron tierra con armas, hoy pretenden quitarnos soberanía con firmas. Y ojo, porque esto huele a la doctrina Negroponte, la del Telecán, someternos para que sus problemas de seguridad sean nuestros problemas, borrando la frontera real para imponer la suya. Así que dejemos la ingenuidad. No estamos ante un empresario duro, estamos ante una visión expansionista que quiere terminar lo que Polk comenzó. La pregunta es, ¿tenemos estrategia para resistir o solo estamos administrando la rendición? La negociación del TEMEC se va a poner dura. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por sintonizar este cabaret que fue especial. Ya vieron la charla de nuestras 3 espectaculares invitadas, 3 generaciones, y espero que hayan aprendido. Todos aquí en el estudio aprendimos mucho sobre el tema del feminismo, sobre el tema de los bloques, y apoyen la marcha y esté al pendiente de las situaciones que tanto aquejan a Durango. Ahorita me llama la atención que en la mesa se habló de que les da penita que vayamos a hacer el estado 30, 31, 32 en aprobar la despenalización del aborto. Pues yo nada más reitero, reafirmo que al gobernador actual no le da pena estar en el 30, 31 y 32 en todos los indicadores, en el empleo, en la caída en el PIB, en el tema del sector construcción, ya no se diga en temas de corrupción. En todos los temas, Durango es el campeón a nivel nacional, peleando los niveles de los estados más pobres del país. Pero bueno, quiero despedirme del programa agradeciéndoles su atención. Dele like, comparta, reviénteme en el programa, critíqueme, propóngame cosas, pero no me quería dejar, no me quería ir sin antes pasarle un clip
para redondear el programa sobre la situación a nivel internacional, para felicitar y ponerle como ejemplo a Pedro Sánchez en España, que está aguantando la presión de la OTAN, está aguantando la presión norteamericana, sobre todo por el despliegue de armas y lo que está sucediendo hoy en tiempo real en el medio ambiente. Pero escuche lo que dice Pedro Sánchez, que hay que felicitarlo y hay que ponerlo como ejemplo en estos tiempos tan caóticos. Adelante. Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas. Por eso, desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Tú me dices a qué horas. Ya. Estamos de vuelta. Ahí tiene. Nada más le doy 3 datos. Europa depende del 48% de su suministro de gas que pasa por Ucrania, que viene de Rusia, y el 43% del petróleo. Nada más se la pongo así para que vea las afectaciones posibles que ya nos van a pegar en los bolsillos a todos por el tema inflacionario en los combustibles y en el colapso que va a haber en los suministros internacionales de muchos productos. Así se la pongo. Yo me retiro el día de hoy. Le agradezco mucho que me haya acompañado en sintonizado hoy en esta plataforma El Cabaret. Fue un programa importantísimo. Mi nombre es Leonardo Álvarez. Lo dejo con la imagen de Anaí Álvarez, nuestra campeona. Y volviendo a lanzar la crítica con jiribilla para las focas aplaudidoras del gobernador. Me hubiera encantado que se celebrara el triunfo de una campeona de la estatura de Anaí Álvarez en la maratón, la media maratón de Guadalajara del pasado 22 de febrero, así como salieron a defender la trampa de Betsabe Martínez en el Maratón Lala 2025. Hasta pronto.